En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense política. Especial esta semana de aserradero político, porque estamos revisando las caretablas de la oposición falsaria y prostibularia. Gracias por estar de nuevo acompañándonos. Como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías a las 8 de la noche de lunes a viernes, un nuevo estreno, una nueva emisión de Fuera de Orden, sábados y domingos a las 12 del mediodía. También estrenamos porque la información no se para, y recuerden que siempre en horario de Venezuela. Gracias a todos los que se suman a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos y por supuesto nos ayudas convirtiéndote en suscriptor a que este programa se siga elaborando y siga disponible para todo aquel que requiere insumos para formarse su propia opinión. Gracias a todos. Son falsarios y son prostibularios desde su más tierna edad, pero por supuesto que sí. Nosotros estamos perfectamente claros de eso. Hay quien todavía no lo está. Bueno, cada quien es libre de creer lo que quiere, cada quien es libre de manifestar lo que mejor le parezca. Sin embargo, cuando uno ve ciertas cosas, cuando uno analiza ciertas cosas, uno de verdad quisiera saber si hay gente que tiene memoria o si hay gente que de verdad sienten lo que dicen. Porque cuando uno ve a mucha gente en redes sociales, inclusive de forma personal, diciendo lo mucho que quieren a Venezuela, diciendo que ellos quieren un cambio, diciendo que ellos quieren volver, diciendo todo lo que dicen, diciendo que ellos no se quieren ir, que ellos quieren estar allí, que la lucha, que todo eso, que Venezuela, etcétera. Pero al mismo tiempo son capaces de aupar, creerle y perdonar una y otra vez a unos tipos que son falsarios y son prostibularios desde su más tierna edad y lo demuestran a cada minuto. Uno de verdad se pregunta si aquí lo que tenemos es un caso político o un caso psicológico. Porque no puede ser que las evidencias sean tan claras, que todo esté a la vista y que haya esta multitud de ciegos que se niegan a ver. Uno a veces se pregunta, oye, pero de verdad aquí estamos analizando las cosas. De verdad aquí se están viendo las cosas más allá de lo evidente, aunque lo evidente ya sea lo suficientemente chocante como para que las preguntas salten y los involucrados estén obligados a responder. ¿Por qué no se obliga a responder a unos tipos que han estado engañándonos durante 22 años y a unos criminales que han estado destruyendo el país durante 22 años? ¿Por qué tal maraña de comunicaciones nacional e internacional cada vez que utilizan el micrófono y la cámara para ponérselo enfrente a un chavista criminal o a un falsario y prostibulario? Las preguntas siempre son alrededor de lo convencional y nunca van a la profundidad de hacernos, de obligarlos a explicar por qué demonios han pasado 22 años en el poder y lo que han creado es desgracia. Eso es una pregunta que deberíamos hacernos y que de verdad nos atormenta a todos. En situaciones como las que se vive en Venezuela, deberíamos tener un ejército de ciudadanos dedicados a la comunicación, indagando, persiguiendo a los causantes, persiguiendo a los colaboradores y persiguiendo además y permitiéndole además a la ciudadanía estar claros con respecto a lo que está haciendo esa clase política con el país y con la disolución de la República. Pero lamentablemente, y esto hay que decirlo, hemos tenido dos grandes problemas. Número uno, hemos tenido una complicidad que va más allá de la clase política. Hemos tenido, digamos que comunicadores que han olvidado que el compromiso es con la verdad y no con una agenda. Y si bien un editor, el dueño de un medio de comunicación, puede tener una agenda e imponer una línea editorial, con el uso de las tecnologías de hoy en día, un comunicador puede tranquilamente desde plataformas como estas de las que yo estoy o desde otras plataformas o simple y sencillamente con su presencia y demostrando la capacidad que tiene con su trabajo,
puede demostrar que en realidad lo que está ocurriendo no es lo que quieren mostrar los grandes medios con líneas editoriales ajustadas a una agenda, sino que lo que está ocurriendo va en desmedro de la calidad de vida del venezolano o de la existencia propia de la República. ¿Eso se ha hecho? Lamentablemente no. Con contadas excepciones, sí, por supuesto, hay mucha gente que ha hecho su trabajo todos estos años y que ha resistido los embates y los billetazos y los maletinazos que obligan a ponerse de rodillas. Pero también hay otra situación que, por cierto, me comentaba en estos días una seguidora de este programa, que me decía que, bueno, que si Venezuela es un país con tanta gente formada y Venezuela es un país con tanta gente inteligente y Venezuela es un país con tanta gente con la calidad para construir un buen país, ¿por qué seguimos echándole la culpa a los políticos por habernos engañado o por habernos destruido el país? ¿No será que la culpa la tenemos esos que, siendo preparados, que teniendo conocimientos y todo lo demás, les permitimos a esa clase política pasar por encima de todos nosotros? Yo creo que eso es una reflexión interesante, porque sin duda alguna la sociedad venezolana ha permitido que esto ocurra. La sociedad venezolana ha llevado a los peores integrantes de su seno a ser representantes de la inmundicia nacional. En tal sentido, pareciera entonces que si hay un problema de corrupción en la clase política y no es castigado, no son castigados esos problemas, pues la culpa la tiene la sociedad que se niega a poner en cintura a sus propios representantes. Esta semana hablábamos del chavismo amarillo, pero existe un chavismo anaranjado. El chavismo anaranjado de Voluntad Popular, fundado por Leopoldo López y sus asociados, ha tenido a connotados personajes. Por supuesto que sería muy largo aquí, bueno, tardaríamos meses mostrando todos y cada uno de los escándalos, pero quizás durante el tiempo del gobierno fake interino podría mostrarse lo que ha sido para mí el escándalo más grande y la muestra más patente del nivel de inmundicia al cual ha sido capaz de llegar la oposición falsaria y prostibularia a lo largo de estos años, y la desfachatez con la cual son capaces de burlarse de la gente en su propia cara, de vernos la cara de poseta y además de eso burlarse posteriormente haciendo como si nada ha pasado. ¿Ustedes se acuerdan de Freddy Superlano? Freddy Superlano era un tipo que fue presidente de la Comisión de Contraloría, y cuando fue presidente de la Comisión de Contraloría hacía presentaciones como esta. Fíjense bien de lo que habla y fíjense bien de quién se rodea. Nosotros hemos venido empujando desde hace ya más de 2 años, que hoy llega por fin a su segundo equipo. Estamos hablando de la ley de recuperación de activos producto de la corrupción. Una ley que iniciara la presidencia de Freddy Guevara en su momento, que era continuidad de todo Juan Guaidó, que también es parte de la Comisión de Contraloría. Entonces nosotros traemos para su segunda. Una ley importante sobre todo en momentos como los que estamos en la actualidad. Después de este año que ha sido tan convulsionado, un año donde hemos estado denunciando periódicamente escándalos de corrupción, después de un año donde nosotros hemos podido visitar algunos otros países para exigir justicia que es legal en Venezuela, qué importante es llegar hoy a este punto tan importante, valga la redundancia, de que se discuta esta ley de recuperación de activos producto de la corrupción. Él era el vocero contra la corrupción. Él era el tipo encargado por el chavismo anaranjado de librar la lucha por la corrupción, contra la corrupción. Por cierto, el chavismo anaranjado, desde que la oposición falsaria y prostibularia se hizo con el control de esa Asamblea Nacional, se reservó para sí la Comisión de Contraloría. Y en esa Comisión de Contraloría estuvieron Superlano, Guaidó y Freddy Guevara. Por lo tanto, todo lo que, habría que preguntarse, ¿por qué esos tipos decidieron tomarse para ellos esa Comisión de Contraloría? ¿Por qué esa comisión la convirtieron en el sitio donde iban a estar los de ellos? ¿Cuál era el interés de estar en esa comisión? Bueno, el interés puede entenderse si vemos lo que ha ocurrido después. Una de las cosas que ocurrió después y que creo que es el mayor escándalo que puede verificarse en cuanto a esta oposición falsaria y prostibularia, lo vimos en el famoso Cucutazo. El Cucutazo tiene distintas aristas. El Cucutazo fue un escándalo con la ayuda humanitaria, con el manejo de dineros que no se sabe de dónde provenían, con el abandono de cientos de venezolanos a los cuales llamaron
hombres de uniforme a los cuales llamaron a ponerse del lado correcto de la historia para después abandonarlos a su suerte e inclusive dejarlos a merced de mercenarios, de grupos guerrilleros y de agentes del régimen chavista. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué razón estos tipos hicieron esto? ¿Por qué razón son capaces de hacer estas cosas? ¿Y por qué razón, después que ocurren los escándalos, porque el señor que ustedes acaban de escuchar, Freddy Superlano, dice que ellos son enemigos de los escándalos de corrupción? Sin embargo, en medio de la peor crisis en la frontera colombo-venezolana en la historia contemporánea de Venezuela, ¿qué ocurre? Bueno, en medio de eso, lo que terminó ocurriendo es esta barbaridad que en realidad es hasta vergonzoso, porque que un diputado de aliado parte del partido del gobierno fake interino en medio de una crisis en la frontera, en vez de ir a atender los requerimientos de tantos venezolanos que ya se encontraban, se haya ido de fiesta con unas prostitutas y haya terminado además de eso envenenado con burundanga él y asesinado con burundanga a su primo, pero da mucho que pensar. Y no es un invento ni es una locura, es que hubo suficientes indicios que fueron expuestos en la prensa colombiana en su momento. Por ejemplo, dos mujeres que ellos abordaron en un establecimiento comercial, en una discoteca de aquí de la ciudad. Posteriormente los llevaron a un club y del club ingresaron a un motel en la vía del Villa Rosario. Ese es el Hotel Penélope. Diputado, entonces, ¿cómo se arriesga usted a ir a un lugar nocturno o en horas de la noche aquí, tomando en cuenta justamente su investidura? Normal. Nosotros después de todo un día de un concierto, muchos de ustedes estuvieron, salimos como tantos venezolanos que estuvimos allí presentes, después de tantas horas de sol, a almorzar, a conversar con tantos otros amigos. ¿Estamos sirviendo licor? ¿Contrataron a algunas mujeres? No, absolutamente no, todo lo contrario. En el sitio donde estábamos no es un sitio que tenga que ver con eso. ¿Estaban ustedes ingiriendo licor? ¿Contrataron a algunas mujeres? No, absolutamente no, todo lo contrario. En el sitio... Absolutamente no, todo lo contrario, dice el señor. O sea, que será todo lo contrario para Superlandro. ¿Qué es lo contrario a contratar prostitutas? No contratarlas. ¿Qué es lo contrario a que te envenenen con burundanga? No ser envenenado. ¿Qué es lo contrario a que tu primo lo hayan matado con burundanga? Que no lo hayan matado. ¿Qué es lo contrario a haber estado en una situación donde eso ocurriera? No haber estado. ¿Ocurrió la situación? Sí. Por lo tanto, no es todo lo contrario. Caretable a nivel Dios. Además de eso, fíjense que él le dice, bueno, estuvimos en un concierto, ustedes también estuvieron. O sea, lo que le faltó fue decirle, bueno, aquí cualquiera se va con unas perritas panas. O sea, ese es el nivel de caretablismo de los tipos. Cuando ocurrió este escándalo, fue una cosa tan vergonzosa que yo recuerdo el momento en que nos enteramos, que estábamos todos pendientes de lo que pasaba en Cúcuta. Yo recuerdo el momento en el que, por cierto, yo recuerdo que nos llegó la información. Me acuerdo que estaba en Factores de Poder y yo recuerdo cómo todos dijimos, o sea, nosotros de verdad tenemos que hablar de esto, no porque quisiéramos ocultarlo, sino porque era una cosa tan vergonzosa ver que había tanto venezolano pendiente del concierto, pendiente de la crisis, pendiente de lo que ocurría, y unos tipos estaban con unas prostitutas. O sea, no era que uno lo quería censurar, es que a uno le daba vergüenza, porque esto lo que da es vergüenza. Y así ocurrió. Tal cual como hizo el chavismo amarillo con Juan Carlos Caldera, en el caso de Freddy Superlano, por supuesto salieron rápidamente, ¿verdad?, todos los involucrados en todo el escándalo a decir que eso se iba a investigar y tal, y más cual. Uno de los más connotados. En Venezuela, la verdad. Y sí, las pruebas que se han presentado, los informes que se han presentado,
dieran con la responsabilidad de estos dos ciudadanos venezolanos o de cualquier otro que pueda engrosar esta investigación, repito, cárcel para los corruptos sin contemplación, sea quien sea. Y si por otro lado, las pruebas y la información que se ha hecho pública y que tiene la Fiscalía dieran como resultado que son falsas, yo espero que también paguen los responsables de inventar y poner en el escarnio público el esfuerzo que ha hecho el gobierno interino del presidente Guaidó, el esfuerzo que hemos hecho todos por la ayuda humanitaria y, por supuesto, la reputación personal e individual de cada persona que han nombrado. ¿Qué pasó con la investigación? ¿Qué pasó con esa investigación donde querían llevar a la cárcel a los culpables de los hechos, si eran culpables, o querían llevar a la cárcel a los difamadores, si era todo mentira? ¿Se hizo la investigación? No. ¿Llevaron a la cárcel a los culpables? No. ¿Llevaron a la cárcel o demandaron a los difamadores? Tampoco. ¿Alguien pregunta? Nadie. ¿Dónde está Toledo asesorando al autodictador, al dictador millennial Bukele? Allá montaron la lavadora. La lavadora anaranjada. Y ahorita nadie fue. Entonces uno se hace estas preguntas y uno dice, ajá. O sea, hay que medirlo por sus palabras. Ellos mismos dijeron que ese escándalo horrible ellos lo iban a investigar. ¿Dónde está el resultado de esa investigación? Nadie sabe, nadie supo. Nadie sabe, nadie supo. Pero que lo diga Toledo, bueno, ya, ¿no? O sea, puedes decir, porque aquí siempre, no, bueno, pero eso es Toledo, él ya no forma parte. Mi presidente Guaidó no. ¿Qué dijo Guaidó en su momento? Permitir que ningún mal manejo empañe lo que ha sido un gran esfuerzo de todos los venezolanos. Por eso, de inmediato, cuando obtuvimos la información, la investigación que adelantaba además el embajador, decidimos enviar la investigación de lo que sucedió en Cúcuta directamente a autoridades imparciales, a la Fiscalía de una vez de Colombia. Le enviaron eso a autoridades imparciales a la Fiscalía de Colombia. Súper imparciales. Pero Guaidó dijo muchas cosas más durante todo ese tiempo, en medio de todas las acusaciones. Destacar además en este proceso, a diferencia de lo que hemos vivido 20 años con el régimen, que ante una denuncia, un artículo, el claro rechazo a que no vamos a tolerar ningún elemento de duda, de mal manejo, de lo que nos ha costado tanto conseguir para atender la crisis humanitaria que vive Venezuela. Miente, porque el chavismo hace exactamente lo mismo. Cada vez que ocurre un escándalo de corrupción, salen con esa misma caretabla, con o sin acné, con esa misma voz ininteligible, que hay que ponerle subtítulos para poder entender, a lanzar todo tipo de promesas, a darse golpes de pecho y a presentarnos a los demás como los locos. Eso lo han hecho. Nosotros estamos claros que son capaces de eso y de mucho más. O sea que, ¿para qué? Por favor. Entonces, uno ve estas cosas y uno lo que termina diciendo es, bueno, ¿será que los locos somos nosotros? Pero no. No somos locos. A veces sí somos ingenuos, porque uno como uno sí es, como uno no es un delincuente, por aquello de la presunción de inocencia y por aquello de tratarás a tu prójimo como a ti mismo y por aquello de la presunción de buena fe, uno asume y presume que los demás son honestos hasta que se encuentra con estos personajitos. Personajitos que son capaces de, bueno, de tirar, no solamente de hacer estas promesas así, no, se va a investigar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga y que vaya preso quien tenga que ir preso. Esas son. Y quedan apartados de nuestro proyecto. Esas son las promesas y las cosas que dicen. Esas son las promesas y las cosas que dicen. A veces se emocionan más y lo dicen así, miren. A levantar con fuerza, nos vamos a rebelar a la corrupción, nos vamos a rebelar a la miseria, a los ladrones de este pueblo. Vuélvemelo a poner.
nos vamos a levantar con fuerza, nos vamos a rebelar a la corrupción, nos vamos a rebelar a la miseria, a los ladrones de este pueblo. ¿Dónde están los ladrones? Diría Shakira. Se rebelaron. Revelaron quiénes fueron los que se robaron los reales de ayuda humanitaria. Los llevaron ante los tribunales. Los denunciaron ante autoridades imparciales. Los apartaron al menos de los partidos. Los sancionaron al menos moralmente. No. Vale la pena volver a escuchar esto. Nos vamos a levantar con fuerza, nos vamos a rebelar a la corrupción, nos vamos a rebelar a la miseria, a los ladrones de este pueblo. Se iban a rebelar a la corrupción. Se rebelaron ante la corrupción. Sacaron a los corruptos, sacaron a los sospechosos, sacaron a los tipos de los cuales estamos seguros. Porque hay pruebas fehacientes. Porque a Juan Carlos Caldera lo vimos agarrando billeticos de Wilmer Ruperti. Y a Freddy Superlano tenemos constancia de que en medio de una crisis fronteriza, faltó a sus deberes políticos y en vez de ir a atender esa crisis fronteriza, en vez de ocuparse de una situación grave que estaba ocurriendo en la frontera, se fue con unas prostitutas a un hotel. Eso está comprobado. Eso está probado. Eso es al menos como mínimo, es una grave falta ética. No debería estar entonces el ciudadano Juan Carlos Caldera apartado de cualquier cosa que tenga que ver con una oposición, si esta oposición fuese genuina, genuina, por supuesto que sí. No debería estar el ciudadano Superlano apartado de todo cuanto signifique política en Venezuela, o por lo menos apartado del partido y de esa oposición que dice ser oposición. No debería estar apartado. Si ellos fuesen honestos, si ellos fuesen transparentes, si ellos fuesen de verdad una oposición genuina, ellos tendrían apartados a todo aquel del cual haya sospechas o certezas. Porque en el caso de Juan Carlos Caldera y en el caso de Freddy Superlano, estamos perfectamente claros que tienen graves insuficiencias éticas que le impiden el ejercicio político en una circunstancia como la que estamos viviendo. Pero, ¿qué han hecho con Freddy Superlano después de todo esto? ¿Ha visto usted el resultado de la investigación? ¿Ha visto usted que se ha apartado de sus funciones? ¿Ha visto usted que se ha castigado al menos moralmente? ¿Ha visto usted que se le reclame públicamente y que se le obligue a pedir disculpas por lo que hizo? No, el tipo más bien salió, como lo vimos ahorita, diciendo que no, que eso no fue así. No, y que todos ustedes fueron al concierto, nosotros también, nosotros fuimos a almorzar. Tremendo almuerzo, almorzó burundanga. Y se encomendó a San Lucas también. Pero, ¿qué han hecho con Freddy Superlano? Miren. Yo no pierdo mi voto con Freddy Superlano. Yo voto con Freddy Superlano. Parece un chiste, no lo es. Vuelvan a escuchar. Yo no pierdo mi voto con Freddy Superlano. Yo voto con Freddy Superlano. Candidato de la unidad opositora falsaria y protibularia a la gobernación del estado Barinas. Por supuesto, cuando hablamos de prostibularios hablamos de tipos como Freddy Superlano. Obviamente, claro está, yo creo que no tengo necesidad de explicar por qué el tipo es un prostibulario, ¿verdad? ¿Es necesario que yo lo explique? No, eso no es necesario, eso está claro, ¿verdad? Pero, hay otro tema, hay otra cosa importante, hay otra cosa interesante, hay otra cosa mayúscula, importante y soslayable que debe decirse. Bueno, es que en Barinas hay mucha gente decente, pero en Barinas fue donde nació el hijo de fruta más grande de la historia reciente de Venezuela. Bueno, y entonces, ¿qué más que mandaron prostibulario a que sea el gobernador del estado donde aún vive la mamá de Hugo Chávez? Bueno, por supuesto. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Es un buen issue de campaña, ¿no? Es un buen issue de campaña. Pero de verdad, qué asco, pana. Qué asquerosos son estos bichos, pana. Qué asquerosos son. Son de lo último. No sirven. No sirven. Y uno entonces se pregunta, Dios mío, ¿hasta cuándo son capaces de burlarse de la gente?
¿Hasta cuándo son capaces de burlarse de la gente? Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Hasta que la gente decida dejar de creerles. Porque ahí había un poco de gente. Me han dicho que les pagan, que hay inclusive pago porque tienen que pagar a la gente para que vaya a las concentraciones, porque el furor de antes se acabó. Me han dicho que eso ocurre, yo no lo dudo. No lo dudo, porque con tanta necesidad que hay en el país y con tanto desánimo por el tema político, por supuesto que la gente cobra por ir a estas cosas. Pero más allá de todo eso, a mí me parece que lo verdaderamente espantoso, lo verdaderamente triste, lo verdaderamente lamentable, es que en medio de todas estas circunstancias que estamos viviendo en el país, hayamos perdido inclusive la capacidad de sentir asco. Porque esta gente lo que es asco. Esta gente lo que es asco. Así, indignados, pegando gritos contra la corrupción, pero perdonan al amiguito que se fue con unas prostitutas en medio de una y de paso lo lanzas al candidato. ¿Qué puede pensar un ciudadano promedio del estado Barinas que haya votado por el chavismo todos estos años, cuando el candidato que ofrece la alternativa al chavismo es un tipo al cual lo agarraron con unas prostitutas en medio de la situación en Cúcuta? ¿Qué puede pensar? Vamos a suponer que esto fuese una situación normal. Vamos a suponer que en Venezuela hubiese democracia. Vamos a suponer que el sistema electoral fuese transparente. ¿Qué puede pensar un ciudadano al cual le dicen, vamos a cambiar a los chavistas y lo vamos a cambiar por Félix Superlano? ¿Qué puede pensar un ciudadano decente? ¿Qué puede pensar una madre de familia, una ama de casa? Lo que pueden pensar es, pero Dios mío, este es el tipo. Un tipo que sobrevivió al ataque de las prostitutas asesinas. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. O sí tiene, se llama chavismo. Es el chavismo anaranjado. Es el chavismo anaranjado. Hay que dejar la comiquita de pensar que estos tipos son opositores. Estos tipos no son opositores. Estos tipos son chavistas. Absolutamente chavistas. Anaranjaditos sí, pero chavistas al fin. Hay que dejar de diferenciarlos. En el siguiente segmento voy a conversar sobre esta y otras asquerosidades del panorama politiquero nacional con el gocho del WhatsApp. A ver si encontramos entender por qué demonios estos tipos están haciendo lo que hacen a estas alturas, como si nosotros fuésemos posetas. En el siguiente segmento con el gocho del WhatsApp, vámonos para allá. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad.